estudiando el libro de Gálatas y estamos en el capítulo número 2. Estuvimos analizando los versículos 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a continuar la lectura. ¿Gálatas qué, perdón? Gálatas capítulo 2, versículo 4, 5 y 6 que acabamos de estudiar estos viernes atrás. Ajá. Pero lo vamos a leer para volver a agarrar el hilo. Dice, desde el 3 voy a comenzar. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Porque ese era el problema, ¿verdad? Si no te circuncidas, No eres salvo. no eres salvo. Y ese era un gran problema. Y esto dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, en griego aquí donde dice momento aparece una palabra que se llama orán, que es una, por decirlo así, es una hora para nosotros. En otra palabra aquí dice a los cuales ni por una hora accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué dijimos que es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio, hermanos, es que no hay ninguna obra que pueda hacer que nosotros merezcamos la salvación. ¿Ok? Esa es la verdad del Evangelio. ¿Qué es estar? Algo estaba vibrando. Sí. No, ahorita fue eso. Ah, eso, ok. La verdad del Evangelio lo que hace es elimina todo intento humano de ganarse la salvación, hermano. ¿Están entendiendo? La verdad del Evangelio nos dice, no la mereces, no te la puedes ganar, porque es por gracia de Dios. Es por gracia. ¿Y qué significa que es por gracia? Cristian, ¿qué significa que es por gracia? ¿Ah? ¿Cómo dijiste? Sí, sin hacer nada. Dada por Dios. Dada por Dios, es un regalo. Ya es un don inmerecido. Esto no nos debe de confundir. ¿Por qué? Porque a veces la gente se confunde y dice, no, pero y entonces no vamos a hacer nada, entonces, ¿no? No, estoy hablando de la salvación. Para poder obtener la salvación, nosotros no tenemos ni tuvimos que hacer nada. Es más, nosotros hemos recibido la salvación, exacto, por gracia. Siendo totalmente pecadores, así recibimos la salvación. ¿Fíjense? No habíamos hecho nada bueno. Entonces, ¿qué es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es ser salvos por gracia, sin ningún requisito, sin ninguna obra. Por lo tanto, cuando los judíos decían, tienes que circuncidarte, ellos estaban volviendo ¿a qué? A lo que dice el versículo anterior, dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. ¿Qué es estar en esclavitud? ¿Qué es la libertad que yo les enseñé aquí la vez pasada? ¿Qué libertad nos ha llamado Cristo? Se nos ha enseñado que la libertad era la libertad de la ley de Moisés. Y eso es lo que estuvimos estudiando. ¿Esa es la libertad de la que habla aquí? No. La libertad de la que está hablando aquí es la libertad de los méritos. De tratar de ser salvo por algo que yo hice. Eso es vivir en esclavitud, hermano. En otras palabras, si una persona dice, yo soy salvo porque yo no me pierdo un servicio, esta persona está en esclavitud. Si una persona dice, yo soy salvo porque no paro de orar ni de ayunar,
esta persona está viviendo en esclavitud. ¿Qué es vivir en la libertad que Cristo nos ha llamado? Es saber que no nos podemos ganar la salvación. Por más que nosotros guardemos la ley, no es por guardar la ley que somos salvos. Esa es la confusión. Y la gente piensa de que aquí puede ser salvo por dos motivos: por la gracia o por la ley. Y no es así. Aquí solo puede ser salvo por una sola razón, y es por gracia. La ley no ha sido dada para salvación. Entonces, si guardas la ley, no vas a ser salvo porque la guardaste. Vas a ser bendecido, pero no salvo. Mucha gente está guardando la ley y no va a ser salva, hermano. Entonces, eso es vivir en libertad. Saber de que la ley no nos salva y saber de que yo no estoy obligado a guardar ninguna tradición. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la tradición también. Son dos cosas diferentes. Sí. Ese es algo de lo que Pablo estaba luchando. Entonces dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Lo explicamos también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puede ser que nosotros decimos, estas promesas de Israel son para nosotros también? Esto de Israel es para nosotros también, porque Dios no hace excepción de personas. Pero en cuanto a la ley, entonces no, eso solo es para Israel, pero esto no es para nosotros. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. ¿Y qué se nos ha enseñado? Que la ley de Moisés solo es para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué hay aquel versículo que dice, por lo tanto ya no hay judío ni griego? O sea, no hay judío ni gentil, no hay pobre ni rico, no hay alto ni bajo, no hay pelo parado ni pelo colocho. ¿Qué significa? Que todos somos iguales. Que todos somos iguales e idénticos delante de Dios. Por lo tanto, cuando Él da un mandamiento, Es para todos. ¿es para el pueblo de Israel nada más? ¿Es para los gentiles nada más? ¿O es para su pueblo que Él lo ve todos iguales? Sí, Entonces, ¿será que nosotros no estaríamos mandados a guardar la ley también? bien. Si en el libro de Hechos capítulo 15 está el debate de qué hacer con los gentiles que aceptan ahora el evangelio. ¿Y por qué nunca se nos enseñó de eso? Sino que se nos dice que nosotros los gentiles no estamos obligados a guardar la ley. Y Hechos 15 dice, entonces, ¿qué hacemos con los gentiles que van a aceptar? Entonces Jacobo dice, solo hay que decirles que se abstengan de tres cosas de entrada. De entrada, absténganse de tres cosas. Porque Moisés tiene quien lo predique desde tiempos antiguos cada Shabbat en las sinagogas. ¿Qué significa eso? En otras palabras, lo que significa es, alguien está tocando la puerta y yo quiero entrar donde ustedes. Ok, ¿tú quieres entrar aquí? No hay problema, solo abstente de tres cosas para entrar. El resto lo estamos estudiando cada viernes. No sé si me están entendiendo. Sí, amén. Y entonces, ¿qué pasa con ese versículo? Ahí lo que está diciendo es eso, si quieren lo leemos. Pero ahí dice, solo digámosle que se abstengan de tres cosas: de lo sacrificado a los ídolos, de asesinato y de fornicación, o sea, adulterio, o sea, pecado sexual. De esas tres cosas que se abstengan, no más entrando. En otras palabras, lo que está diciendo es, de lo demás, no les digamos todavía, lo van a ir aprendiendo cada sábado, cada Shabbat. Lo vamos a leer, porque es necesario que esto quede constatado. Miren lo que dice Hechos 15. Dice, por lo cual, este es Jacobo que está hablando. ¿Quién era Jacobo en la iglesia? El líder, ¿no? El líder. Miren lo que dice acá, dice, y en Gálatas 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia. En otra versión que yo estaba leyendo antes que ustedes vinieran, dice
que eran los principales de la iglesia, los líderes. Jacobo era el líder, considerado el líder. Es más, si ustedes, y si vamos un poquito más adelante, miren lo que dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él era el líder. Entonces, mire quién está hablando en Hechos 15. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conceder todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, el líder de la iglesia está hablando, hermano. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, que no se les someta a todo lo que la ley encarga. De un solo. De un solo. No dice para siempre, porque dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y el 21 dice, porque Moisés, ¿y qué dijimos que es Moisés? Moisés es sinónimo de la ley, la Torá, la enseñanza. ¿Ah? Sí. Es intercambiable. Por eso en la Biblia dice, ustedes no han leído bien a Moisés. ¿Qué está diciendo? Que no han leído bien la Torá. No han leído bien la ley, no han entendido bien la ley. Pero Moisés es lo mismo que decir la ley. ¿Ya? Si yo digo Moisés, estoy diciendo la ley. Es intercambiable. Entonces aquí dice, ¿ve? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Qué está diciendo ahí? Cuando un gentil quiere aceptar a Jesucristo y quiera recibir la salvación por gracia, que venga, que deje 3 cosas de entrada, porque el resto Lo aprenderá cada Shabbat. poco a poco lo vamos a aprender. En un término de 1 año, hermano, este gentil ya sabe bien qué cosas debe de hacer y qué cosas no debe de hacer, ¿o no? Sí. Entonces, decir que a nosotros los gentiles solo de 3 cosas se nos ha obligado no guardar, quiero decir, guardar y dejar el texto así, sería sacar un texto de su contexto, porque el contexto al final nos sigue diciendo de que nosotros tenemos que seguir estudiando Moisés, la ley. Pero nosotros lo único que sacamos de aquí del Antiguo Testamento y la ley son las bendiciones y las promesas. Porque esos sí son para nosotros. Porque eso es para nosotros. Pero el resto no es para nosotros. Sí. Según lo que dice, ¿va? Sí, amor. Imagínense. Vaya, volvamos otra vez a Gálatas. ¿Cualquier pregunta? Entonces dice: a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué significa el evangelio de la incircuncisión, hermano? El evangelio El evangelio de la incircuncisión. ¿Qué significa? a los gentiles. Exactamente, No, a los hermano, gentiles. a los gentiles. El evangelio dirigido a los gentiles. Ajá. ¿Ya? Digamos que el que andaba predicando Pablo. El de Pablo, Ajá. exactamente. ¿Se dan cuenta? Va, miren cómo vamos a ir. Va, dice: el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio dirigido a los gentiles, ¿Dónde está leyendo, Julio? el 7. Ah, ok. 2:7. Como a Pedro, el de la circuncisión. Entonces, ¿qué significa la circuncisión? El de los judíos. El de los judíos. ¿Ya? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí vamos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
¿Quién es Cefas? No sé. Cefas. Yo no sé quién es. ¿No saben quién es Cefas? Es Pedro. ¿Y por qué le llaman Cefas? Aquí dice Cefas, ¿no? Pero como Pedro, es que miren hermanos, Pedro es un apodo, hermano. No era el nombre de él. No, Cefas es el nombre verdadero. Simón. de él. Simón. Simón. Pedro. el que tenía por sobrenombre Pedro. Pedro. Y nosotros aquí les ponemos apodos a los... El hermano Pedro decimos. Supongamos de que en otro país nazca un niño y le pongan por nombre Chungo. Chungo. ¿Chungo es el nombre de su hijo? No. No. ¿Es el nombre de su hijo? No. Jesús. Jesús es el nombre de su hijo. ¿Y le dicen? Chungo. Ajá, y como que en otro lugar, allá al otro lado del mundo, nazca un niño y le digan, el hermano Chungo. Como solo Chungo le dicen a él, y que se vuelva famoso el hermano Chungo. Entonces, como que allá le estén poniendo al niño, le voy a poner Chungo. Ya nombre. Ya nombre, ¿ya? Es como acá, Pedro, un apodo. Y la gente le sigue poniendo Pedro a sus hijos y no saben que Pedro era un apodo de aquel entonces. ¿Qué sé yo si se molestaban? O ya al final tal vez ya no se molesta la gente, ¿va? Ya con el apodo se pone bien costumbre, pero imagínense, ¿va? Después de esta pequeña salidita del tema vamos a regresar. Por eso, porque el nombre, ¿va? Cefas. Keifás, se dice. Keifás. Keifás es Pedro. ¿Saben cómo se dice Pedro? ¿Ah? Petros. Viene de Petra. Petra es piedra. ¿Y por qué le dirían Petra a Pedro? Porque ese era bien testarudo, bien Duro. bien duro. Duro como una piedra. No lo doblaba nadie. Vamos a seguir. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, que eran los Saboraim, que significa los expertos, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Se dice, y ellos a la circuncisión. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué significa procurar con diligencia? Así que en nuestro idioma procurar es que va a hacer Tratar todo de lo hacer posible de lo hacerlo, Ajá. de ayudar a los pobres, ¿no? Eso Claro, muy bien. Es ser celoso y rápido actuando. Actuar rápido con diligencia. O sea, ok, manos a la obra, ya. Démosle. Hacerlo y hacerlo bien. Ah, pero cuando dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. ¿Qué pobres? ¿Qué pobres? no especifica ahí. No especifica, ¿va? No. Pero, si nosotros vamos a Hechos, vayan conmigo a Hechos, capítulo número 11, aquí en las citas, en las pequeñas citas que están en los versículos en sus Biblias, ahí hay muchas citas relacionadas. Entonces, si nosotros buscamos ahí, esas cititas que están ahí chiquititas, eso nos ayuda mucho a nosotros. Mire, aquí dice Hechos 11, 29 y 30. Vamos a ver qué dice con respecto de este versículo. Porque dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, pero no dice nada más, ¿va? Pero si vamos a Hechos 11, mire lo que dice. 11:29. 11, 29 y 30 dice. Vamos desde el 27 mejor, desde el 27 dice. Ok. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio, el emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Cuando regresamos a Gálatas, allá dice: nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. No sé si ustedes entienden la relación entre los dos versículos. ¿Se dan cuenta? Aquí dice de que hubo una hambruna en tiempo de Claudio y que todos los hermanos reunieron un dinerito, ofrenditas, para mandarlas a donde estaba la necesidad, y los mandaron ¿por medio de quién? De Saulo. De Bernabé y de Saulo. Luego en Gálatas él está diciendo, él está corroborando la historia y dice: los hermanos a Bernabé y a mí nos dieron la diestra en señal de compañerismo, como quien dice, somos compañeros de misión. Y esa ofrendita que habla Hechos 11 nos la dieron y nos dijeron que nos acordásemos de los pobres. Miren qué bonito. Los que estaban sufriendo. Los que estaban sufriendo, ¿se da cuenta? Pero si uno solo lee Gálatas, uno no entiende de qué pobres estaba hablando, ¿va? En cambio aquí ya dice de que en Judea, en Jerusalén, dice: en aquel día unos profetas descendieron de Jerusalén, levantándose uno que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, dice. O sea, iba a ser generalizada esa hambre, ¿no? ¿Ya ven? El 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Vamos a estudiar estos dos versículos, y en estos dos versículos lo terminamos. A ver. Ok, vamos, estamos ahí, ¿va? Está Pablo con los discípulos, ¿en dónde? En Judea. ¿Ok? En Jerusalén. Vienen ellos y le dicen: ok, Pablo y Bernabé, ustedes van a ir a los gentiles. Ustedes van a ir para afuera. Nosotros nos vamos a quedar en Jerusalén y ustedes van para afuera. Aquí está la ofrendita que hemos recogido en Hechos capítulo 11. Y ustedes se la van a llevar allá. Acuérdense de los gentiles, por favor. Lo cual, dice Pablo, procuré con diligencia hacer. Se fueron. Mire, de un versículo a otro, ¿cuánto tiempo pasó? Aquí dice: lo cual procuré hacer con diligencia. Punto. Luego dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, entonces ahí uno se confunde porque uno no entiende los tiempos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en el versículo 10, Pablo y Bernabé los despiden los hermanos y se van a los gentiles. No sé cuánto tiempo pasó. Pablo y Bernabé ya están allá en Antioquía predicándole a los gentiles. ¿Ok? Pasa un buen tiempo y Pedro se quedó acá en Jerusalén. Pasa un buen tiempo y entonces Pedro está predicándole a los de la circuncisión en Jerusalén, y Pablo y Bernabé están predicando a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Ahí están los dos grupos. Miren, bonito, ¿ah? Jerusalén y Antioquía. Antioquía de Siria. Muy bien. Ahí están los dos ministerios. Pero un solo evangelio. Los dos ministerios, un solo evangelio. El evangelio para los judíos y el evangelio para los gentiles. ¿Es diferente evangelio? No, es uno solo. Porque el mismo dice que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el apostolado de la incircuncisión. Y no puede ser que el mismo que le dio a uno y le dio a otro, le dé algo diferente a cada uno. Le dio lo mismo. Muy bien, están así. Entonces, ahora entramos en el 11 y dice:
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿se dan cuenta? O sea que pasó un tiempo y Pedro dijo, voy a ir a visitar a los hermanos, a ver qué onda, dijo. Y se viene Pedro. Y llegó donde estaba Pablo y Bernabé, en Antioquía. ¿Y qué pasó? Que como Pedro, hermano, ya había entendido que la ley judía no va con los mandamientos de Dios, significaba que Pedro ya tenía en la mente que el gentil ya era bien visto por Dios. Tanto el judío como el gentil, ambos tienen la posibilidad de ser salvos por gracia, pero al principio no. Al principio Pedro le dijo a Cornelio, que era gentil, le dice, oye, Cornelio le dice, entra a mi casa, Pedro. No, le digo, tú sabes que cuán humillante, cuán desagradable es para un judío entrar en casa de un gentil. Imagínense. ¿Cómo lo veían? Lo veían como abominación, lo veían como inmundicia. Es más, el infierno estaba preparado única y exclusivamente en la mente del judío. Única y exclusivamente para el gentil. El judío no puede ir al infierno. El judío que no falló a la ley va directamente al seno de Abraham, y el judío que cometía pecados iba al Sheol, y al pagar su condena entonces iba al seno de Abraham, pero nunca al Tártaro. Entonces el Tártaro solamente es para nosotros los gentiles. ¿Ya? Entonces, cuando Pedro cambia de mentalidad, Pedro dice, entonces la verdad del evangelio es que tanto judíos como gentiles son salvos, porque no es necesario el mérito de guardar la ley para poder ser. Porque es que miren pues, hermanos, miren pues, vamos a hacer esto para que ustedes entiendan bien este rollo. ¿Ok? Este es el judío, ¿ah? El judío. Al judío se le dio. ¿Qué se le dio al judío? La ley. La ley. Vamos a poner mejor la Torá. ¿Ok? Al judío se le dio la Torá. Muy bien. Pero ¿qué pasaba? Que el judío pensaba que por guardar la Torá Eran salvos. y la tradición judía, que estas dos cosas les daban a ellos La salvación. la salvación. ¿Sí me entienden? El judío pensaba que para poder ser salvo tenía que guardar la Torá y la tradición. ¿Ok? Por otro lado tenemos al gentil. Y vamos a hacer aquí está la salvación, ¿va? Un cuadro. ¿Ok? Vamos a hacer aquí otro cuadro y vamos a hacer aquí otro cuadro. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Ok? Este es en griego, Tártaros. Es el infierno. Y este es ¿El seno de Abraham? No. No, el seno de Abraham es la salvación. Ah, bien. ¿Ya? El seno de Abraham es la salvación. Y en medio está, en hebreo se dice así, O es Elisim. Sheol. Ah, ok. Y en griego es Hades. ¿Ok? Entonces, ¿Y en español sería? en español, purgatorio. ¿Ya? Sheol en hebreo, Hades en griego, purgatorio en español. Entonces, Tártaros, infierno, y en hebreo se dice Gehinom. ¿Ok? Y este es el seno de Abraham o
El Elysion, en griego. Ese es el que yo estaba diciendo Ujú. que estaba confundido. Elysion en griego. Elysium es cielo en Ajá. griego. Ok. ¿Ya? Ok, ¿qué es lo que pasaba aquí? Para que entendamos bien por qué Pedro y Pablo se pelean ahí. Mire pues, para poder ser salvo, pero vamos a hacer una cosa. Aquí arriba vamos a escribir mente judía. Ajá, cabal. ¿Ok? Sí. Todo lo que está aquí ahorita es lo que Mente ellos judía. pensaban y piensan. Que esto no es lo que nosotros creemos. Es la mente judía. Para el judío, para poder ser salvo, había que guardar la Torá, guardar la tradición. ¿Ya? Y el que guardara Torá perfectamente y el que guardara la tradición perfectamente, ¿iba a dónde? Elysium. A Elysion, a los campos Elysion, a la salvación. Ok. Pero ¿qué pasaba con el que fallaba la Torá? Iba Iba al de en medio. al Sheol. Como fallaba aquí, entonces venía para acá y descendía al Sheol, Ajá. al purgatorio. Una vez que Pagaba la condena. que pagaba su condena, entonces venía a la salvación. ¿Ok? Ok, todavía tenía un chance ahí. Según ellos, va. Claro. Ajá, ok. O sea, él o va directo. Es que el judío eso era lo que pasaba nomás. Es que el gentil era que nos tocaba el otro. Pero ya van a ver por qué. El judío o va directo o se echa su vuelta, pero automáticamente por defecto él tiene ganado esto. Aquí lo que se decide es cuánto tiempo Va a pasar. va a pasar aquí. Ajá. ¿Ok? Por eso es de que cuando ellos morían, entonces venían los familiares que estaban en vida y entonces hacían caridades. Ah. Vamos a, si tenían mucho dinero, vamos a formar una clínica aquí en nombre de tal y tal, Del De muerto fulano. pasa del muerto, ahí. para sacarlo de aquí lo más rápido posible. Ok. ¿Imagínense? Ok. Pero aquí viene algo. ¿Por qué creen ustedes que en la mente judía el gentil no podía venir acá? ¿Por qué creen ustedes? Y mi mamá o Herminda también pueden opinar. Porque para ellos los gentiles eran inmundos. Sí, claro, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que eran inmundos? Porque ellos no eran llamados a Dios, o sea, no eran la promesa de Dios. No, Según los judíos ya había la ley, Ajá, allá Irmita dijo. no llevaban la ley. exactamente. Por eso. Exactamente. Mire que en la flechita que yo hice, ¿ve? Para poder llegar a la salvación, solo hay dos flechitas. Una para abajo la ley y después de la ley se ve si se sigue en esta flechita o en esta flechita. ¿Se dan cuenta? Pero el gentil no tenía la ley. Entonces el judío decía, yo tengo la ley, yo soy salvo. El gentil no tiene ley. ¿Cómo puede ser salvo? ¿Ah? Lo que pasa es de que no había derecho para los gentiles. No había derecho. Por eso los judíos sentían que pecaban o se ensuciaban como que si hubieran entrado a un chiquero de cerdo. Ajá, exacto. Exactamente. Entonces, este no se podía juntar con este porque era, como dice mi mamá, era algo inmundo, era algo totalmente abominable. ¿Por qué? Porque no tenían la ley. Acuérdese que nosotros
hemos separado la Torá con la tradición, Sí. pero ellos pensaban que esto era Lo mismo. una sola. Era la peor confusión que ellos tenían. Viene Pablo y en 17 años se encargó de separarla. No, esto es tradición y esto es mandamiento de Dios. Lo que es mandamiento de Dios, estás obligado a guardarlo. Lo que es tradición, si quieres guárdalo y si no quieres no lo guardes. Estás a libertad de escoger. ¿Ya? Como por ejemplo hoy, que una mujer se ponga pantalón, ¿es pecado o no es pecado? No. No es pecado, es una tradición. Ahora, si la mujer quiere usar pantalón y si no quiere usar pantalón, esa es la libertad que hay ahora en Cristo Jesús. Pero nosotros no vamos a caer en la tradición de decir, si una mujer se usa pantalón, está en pecado. Eso es tradición. Si una mujer usa aritos, está en pecado. Es una tradición. Si la mujer no quiere usar aritos, que no use. Y si la mujer quiere usar aritos, que use. Es la libertad que ahora tenemos. Pero se nos ha enseñado que la libertad que nosotros hemos sido llamados es a no estar ¿dónde? En la Torá, en la ley. Y en la Biblia no dice así. La Biblia no nos enseña que la libertad que tenemos es la ley, sino es la libertad de esto, de la tradición. ¿Ok? Ellos pensaban que era una sola. Ahora, el judío, el gentil, ¿tiene ganado por defecto? El infierno. Ahora mire, Pedro tenía mente judía. Tú sabes cuán deshonroso, cuán desagradable, cuán humillante es para un judío entrar en casa de un gentil. Pero al final entró, les comenzó a hablar. ¿Y qué dice la Biblia? Que en la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo, todo bautizado por el Espíritu Santo, y Pablo quedó con la boca abierta y dijo, ahora entiendo la visión de Hechos capítulo 10, porque Dios le descendió un lienzo con animales inmundos, diciéndole, come. En otra palabra le está diciendo, acéptalos. Y Pedro, no, porque ni una cosa común yo he comido. Y la gente enseña de que ahí Dios le dijo, come cerdo. Ajá. No, porque yo no voy a comer cerdo porque esto y lo otro. No, que comas te digo. No, porque no he comido cerdo en toda mi vida y nunca voy a comer. Porque es común, es inmundo. No llames inmundo lo que he limpiado. Ahí limpió el cerdo. Cuando después está diciendo la Biblia, y cuando llegué a la casa de Cornelio y vi que Dios había bautizado a los gentiles, entonces entendí la visión, que Dios no hace acepción de personas, no de animales. Yo lo que le estaba diciendo es, lo que tú me llamas inmundo, yo ya lo he limpiado. No llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Yo te voy a mandar a ellos. Pedro fue donde ellos. ¿Y qué pasó? Que Pedro vio, vean bien cómo está esto, pues. Pedro vio que el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles sin tener ¿qué? La tradición y la Sin tener la ley. Dios los bautizó, Dios los selló con el Espíritu Santo, sin tener la ley. Entonces Pedro debió haber entendido y dijo, entonces, tanto yo como él somos salvos sin observar estas dos cosas. ¿Ok? Pero la Biblia dice que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque aquí dice ¿Qué dice? porque Era de condenar. condenar, ajá. ¿Por qué? Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y
se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué pasó? Estando Pablo y Bernabé aquí, en Jerusalén, ¿los mandaron a dónde? A los gentiles, a Antioquía. Pasaron un tiempo acá y ahora Pedro, quien ya no tiene este pensamiento judío, esto es estar en esclavitud, mi hermano. Pedro, quien ya no tiene el pensamiento judío, sino que tiene ahora la verdad del evangelio, que es no hacer acepción de personas. Entonces, Pedro, mire qué cosa, pues. Aquí está el círculo gentil, ¿va? Aquí está Pablo y Bernabé adentro. Viene Pedro, viaja para acá y entra en el círculo del gentil. ¿Y qué pasa? Que Pedro comía con los gentiles, que se relacionaba con ellos, bromeaba, se abrazaba, pero luego Llega otro grupo. vino otro grupo de aquí para acá. Y cuando estos llegaron, Pedro rápido se sale del grupo de los gentiles y se quedó aparte. Porque estos se quedaron aquí. ¿Sí me entienden? Sí. Vamos a hacerlo mejor así. Así. Entonces, Pedro viene y comparte con los gentiles, con Bernabé y con Pablo, ¿va? Vienen los judíos y como para estos que estaban aquí, todavía tenían la mente judía, entonces vienen y se retraen aquí. O sea, llegaron a Antioquía, pero no se juntaron con los gentiles. Viene Pedro y tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Se salió. Se sale para acá. Y también, ¿quién dice? Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora Bernabé y Pedro están aquí. Y Pablo, que está aquí y vio todo eso, ahora lo reprende. Por eso, ¿se da cuenta? Viene y le dice, No, que aquí está lo que dice, el 14 dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Conforme a qué dice? A la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad del evangelio? Que Dios no hace acepción de personas. Wow. Después dice, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, imagínense que cuando este grupo venía de aquí para acá, Pedro vivía como gentil. Pero cuando este grupo vino acá, entonces Pedro se pasa con ellos y hoy le está diciendo a los gentiles, hoy tienes que circuncidar. Imagínense. Por eso dice, era de condenar. Porque él había vuelto ¿a dónde? A pensamiento de esclavitud. Y Pablo le dijo, ¿por qué tú, siendo judío, vives como gentil? ¿Por qué obligas entonces a los gentiles a judaizar? No seas hipócrita.